que, que Dios ha estado y está tratando con nuestras vidas. Y la verdad que estoy contento del día que pasamos ayer, del día que tuvimos ayer, un día completo, ¿no? Por cierto que ayer había una pareja nueva, no sé si os acordáis, creo que eran peruanos, han estado pidiendo teléfonos a la gente. Y quiero advertiros, porque yo estuve hablando con ese hombre y no tiene buenas intenciones. Yo, como pastor vuestro, si a alguien le pidieron el teléfono, es para proponeros seguramente un tipo de reuniones por fuera de la iglesia, porque él me contó literalmente lo que hace y no es nada bíblico, no es nada del Señor, aunque a veces lo disfrazan como algo del Señor. Advertencia, si a alguien le pidieron el teléfono y quiere un poquito más de información y quiere un buen consejo, que me pregunte al final de la reunión, pero ya de antemano te digo que no tienen buenas intenciones, en el sentido de que lo que hacen está fuera de todo parámetro bíblico y fuera de toda sana doctrina. Que de ahí la advertencia que como pastor me siento obligado a darla. Bueno, el tema de hoy lo he llamado ¿cómo me quito la ansiedad? Y había uno mordiéndose las uñas y dijo, a ver, ¿cómo? ¿Cómo me quito la ansiedad? Es un tema que estaba dándole vueltas a mi cabeza y esta semana estaba orando. Desde el principio de semana el Señor puso este tema, esta línea en mi corazón. Y bueno, he estado haciendo mis averiguaciones, estudiando, examinando lo que dice la palabra de Dios. Y he empezado un poco por lo que el mundo dice y la definición que dan los psicólogos y los psiquiatras a la ansiedad, que no es exactamente lo mismo que el trastorno de ansiedad, porque el trastorno de ansiedad es cuando ya la ansiedad se ha quedado instalada en tu vida y no se va, y es un problema permanente, es una patología. La ansiedad la definen como lo que viene después del estrés. Y me voy a explicar. Esto es muy importante porque, según las estadísticas, en la población masculina en España hay un 32% de hombres que han sufrido episodios de ansiedad en algún momento de su vida, episodios fuertes, episodios considerables. Y en las mujeres, curiosamente, se dan más. Hay un más alto porcentaje de mujeres, hasta un 39% de mujeres han experimentado ansiedad, estrés en su alma, en su psiquis, en algún momento de su vida, y tiene su lógica porque con el cambio de modelo social que nos hemos buscado en el mundo moderno, desde los últimos 40, 50 años para acá, pues la mujer tiene una doble carga, además del trabajo de casa, que la realidad nos dice que sigue siendo fundamentalmente para la mujer, la carga de los hijos, la carga de la limpieza, la carga de lo que es la gestión del hogar, pues además la mujer trabaja fuera del hogar, tiene un trabajo que también acumula estrés y también acumula inquietudes, ¿no? Y ahí están los datos, hay más mujeres que sufren de ansiedad que hombres, pero en cualquier caso es un porcentaje alto, casi 1 de cada 3 hombres y sufren, o hombres y mujeres sufren ansiedad, lo cual pues es bastante, ¿no? Creo que mucha gente ha sufrido ansiedad y no sabía que estaba sufriendo ansiedad. Pero volviendo un poco a la definición, podríamos decir, así dicho en palabras que podamos entender los que no somos psicólogos y los que no somos psiquiatras, dicen los expertos que primero viene el estrés. El estrés es una sobrecarga emocional producida por problemas y preocupaciones de toda índole. Pueden ser problemas laborales, problemas familiares, problemas físicos, financieros, de toda índole, problemas, preocupaciones. Aparece el estrés. Un poquito de estrés es bueno. Un poquito de estrés es como la adrenalina. Nos mantiene la adrenalina físicamente
en el cuerpo humano es buena porque hace que los músculos se preparen para una acción, pero un exceso de adrenalina bloquea y paraliza los músculos. Cuando alguien tiene mucho miedo y pasa al pánico, se produce tanta adrenalina en los músculos que uno literalmente quiere mover un pie y no puede, está como bloqueado, ahí se inhibe la acción. Lo mismo pasa con el estrés. Un poco de estrés es bueno y todos lo tenemos, hasta los flemáticos tienen un poquito de estrés porque el estrés te permite prepararte para las cosas que vienen, estar un poco en tensión, un poco alerta, un poco pendiente de los acontecimientos futuros y prever ciertas cosas es bueno. Pero el problema es cuando ese estrés se dispara y la preocupación se queda ahí ya instalada, ¿no? Cuando el estrés se vuelve muy alto, lo que viene después es la ansiedad, que es como una preocupación permanente, ansiosa de lo que está por venir. De manera que la ansiedad permanece aunque lo que ha motivado el estrés ya haya desaparecido. Por ejemplo, una persona tiene estrés en su trabajo porque está en un proyecto o le han mandado a hacer una tarea y tiene que terminarla en tal plazo y si no la empresa va a perder mucho dinero y bueno, está ahí trabajando y ya pierde incluso el disfrutar del trabajo porque está bajo esa presión, bajo ese objetivo y está con estrés y uno se acelera y está ahí como preocupado y cuando va a dormir por la noche está pensando, bueno, mañana tengo que hacer esto y esta semana tiene que salir esta parte del proyecto y tengo que llamar al otro y los que están allí en aquella fase yo los tengo que meter prisa y está uno ahí como estresado, ¿no? Entonces llega el tiempo de las vacaciones y llega el mes de agosto y uno coge las vacaciones, dice me voy al redil, las vacaciones con propósito, yo me voy a relajar porque yo no aguanto más este ritmo del trabajo y uno está allí en el redil tranquilamente en la piscina, allí tomando el sol, tostándose y le vienen las mismas preocupaciones y está pensando en el proyecto que tiene que retomar cuando vuelva al trabajo y está pensando en si todo habrá ido bien, en cómo serán las cosas en septiembre y se va uno a dormir y está ahí que el mosquito le está molestando y está pensando otra vez en las preocupaciones. Y si aparece la enfermedad otra vez, y aquel tumor que me quitaron, pero ¿y si yo volviera a tener un tumor? ¿Y si yo volviera? ¿Y si en mi familia alguien más tiene cáncer? Y entonces ya no está aquello que inició el estrés, pero quedó la ansiedad, como si todavía estuviera lo que motiva esa preocupación. No hay incluso una motivación real, pero quedó en nuestra alma esa sensación de inquietud, de afán, de preocupación. Eso es la ansiedad, dicho en términos que más o menos todos podemos entender. En definitiva, la ansiedad es la anticipación de un daño o angustia futuros. Por cierto, me han quitado la silla. Puede provocar síntomas como sudoración, cefaleas, taquicardias, problemas intestinales, problemas sexuales. El cuerpo, en definitiva, se resiente. En el alma puede aparecer agobio, preocupación, miedo, pérdida de memoria, dificultad de concentración, obsesiones. El alma también entra como en una crisis, el alma se descontrola. Cuando el nivel de ansiedad es alto, y no se le encuentra remedio, la persona vive en una constante zozobra, no puede disfrutar, pierde el gozo. Hay cristianos que pierden el gozo porque la ansiedad les ha apagado el gozo. No consiguen disfrutar, están hoy escuchando una predicación, pero su mente está en mañana, cuando tengan que enfrentar no sé qué problema, o cuando tengan que comprobar si va a existir un problema el día de mañana, o quizá la semana que viene, o quizá el mes que viene, o quizá dentro de varios meses. Está ahí esa preocupación anticipada en exceso, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden causar la ansiedad. El hombre tiende a preocuparse por las cosas.
Hay cosas que nos asustan, como puede ser una enfermedad, como puede ser la muerte, la pérdida de un ser querido, que los hijos se casen y dejen el nido, como se suele decir. Ay, ¿qué pasará cuando mis hijos se casen y yo me voy a quedar solo en mi casa? ¿Y con quién jugaré yo en el patio al baloncesto? ¿Y qué va a ser de mi vida? Hay padres que sufren pensando en eso y cada vez que el hijo se echa una novia la arruinan para que la deje y el hijo no se case. Y pasan así la vida frustrándole los planes al hijo porque tienen pavor de que el hijo deje el nido, ¿no? El síndrome del nido vacío. Hay gente que se le produce ansiedad porque tiene temor a que el negocio se hunda, a que haya una tragedia, quizá en la familia, a que su marido o su esposa le abandone, a que la familia se vaya al infierno porque no ha recibido al Señor, a que estalle una guerra, a que mi hijo caiga en las drogas o tenga un accidente o le pase cualquier desgracia, a que no pueda pagar el alquiler el mes que viene, por tener que confesar un pecado. Se puede producir también ansiedad, como, ay, es que yo le tengo que pedir perdón a tal persona, pero ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y en qué momento se lo digo? ¿Y cómo se lo digo? ¿Y qué palabra? ¿Y si no me perdona? ¿Y si ya no me habla? Y entonces viene ahí una ansiedad por tener que confesar, que me quede sin trabajo, que tenga que salir del piso donde vivo, tener que pasar vergüenza por alguna situación, quizá hablar en público o hacer una obra de teatro, por hacer un examen. Hay gente que sufre de ansiedad por hacer un examen, porque ¿y si me preguntan lo que no me he estudiado? ¿Y si el profesor corrige muy severo? ¿Y si no me llega la nota? Y se produce una ansiedad por temas de este tipo de estudios, por tener que hacer una entrevista de trabajo. Bueno, hay tantas y tantas causas, pero esto no es algo nuevo. Hay gente que piensa que el estrés, la ansiedad son enfermedades del siglo XXI o de finales del siglo XX. No es así. Desde el principio de la creación, el hombre separado de Dios tiende a una ansiedad incontrolada. Y quiero que me acompañes al libro de Génesis para que nos demos cuenta de cómo el corazón del ser humano no ha cambiado desde que Dios sopló aliento de vida en Adán y Eva. Tenemos exactamente las mismas necesidades y nuestra principal necesidad es Dios. Nuestra principal y urgente necesidad es estar en paz con Dios. Cuando nosotros no estamos en paz con Dios, no importa de qué cultura seas, qué edad tengas, o no importa si vives en el siglo XXI o si has vivido, vosotros no, pero otras personas que han vivido siglos atrás han tenido los mismos problemas. Porque cambia la tecnología, cambian los avances científicos, cambia todo, cambian los sistemas políticos, pero no cambia el corazón del hombre. El corazón del hombre lo diseñó Dios y sigue teniendo las mismas necesidades que cuando Dios lo creó. Dios creó al hombre para que el hombre estuviera cerca de Dios, para que el hombre fuera amigo de Dios, para que el hombre confiara en Dios, estuviera bajo la autoridad de Dios. Cuando el hombre se sale de ese diseño, empiezan muchos problemas y uno de ellos es la ansiedad. En Génesis 3, después de que Adán y Eva pecaron, dice que ellos estaban por el huerto, dice el 8, Génesis 3, 8, y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, Adán y Eva, se escondieron en la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Imagínate, como el niño, ¿no? Cuando se le cae la leche y se esconde para que mamá no le vea, porque enseguida, y allí en su escondite está esperando el grito. ¿Quién ha tirado esto? Bueno, así estaban Adán y Eva, escondidos, como esperando el grito de Dios. ¿Quién ha comido del fruto prohibido? Versículo 9 dice, mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Por qué te escondes? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo.
¿Te imaginas la primera vez que Adán tuvo miedo? No fue de un tigre, no fue de un león, no fue de una abeja malvada, fue de Dios. Qué contraproducente, ¿verdad? Qué locura. La primera vez que tuvo miedo Adán no fue de un peligro potencial que estuviera a su alrededor, no fue de unas aguas cenagosas, no fue por pasar hambre y pensar, uy, ¿qué voy a comer mañana? No fue porque no podía pagar la factura de la luz. La primera vez que Adán tuvo miedo fue de Dios, de su creador. Algo totalmente asombroso. En lugar de tener paz con Dios, en lugar de tener reposo en Dios, tuvo miedo de Dios. Yo me imagino que desde que ellos comieron del fruto hasta que oyeron la voz de Dios pasear, y ellos estarían como pensando con ansiedad, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? Hemos desobedecido a Dios. ¿Y si Dios ahora no nos perdona? ¿Cómo nos va a castigar Dios? ¿Y si Dios nos quita todos estos privilegios que nos había dado de dominar la tierra y estos encargos que nos había hecho de llenar la tierra de hijos y sojuzgar la tierra? Imagínate, yo creo que ellos estaban con una ansiedad impresionante, hasta el punto que cuando oyeron la voz de Dios tuvieron miedo. Ven, Eva, escondámonos aquí. Escondámonos porque Dios nos va a dar con la vara, porque Dios nos va a castigar, porque Dios va a hacer algo malo con nosotros. Evidentemente no habían conocido totalmente a Dios, no sabían cuál iba a ser la respuesta de Dios, y había ahí un síntoma en su alma que no era el que desde luego Dios quería que ellos tuvieran, ¿verdad? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando era niño, estábamos mis hermanos y unos primos, unas primas nuestras, estábamos en un parque y había un columpio peligroso, una especie de estos, como un galeón, de estos que tú le empiezas, como una barca, ¿no?, que se columpia así. Y entonces una prima nuestra, muy bonita ella, pues se subió al columpio y los primos brutos empezamos a columpiarla, pero ya en plan experimentando a ver qué pasaba. Y en una de esas la primita salió volando. ¡Fu! Y la prima se partió un brazo y se reventó el morro. Y entonces, pues ahí como pudimos, en la fuente le lavamos, no sé qué, y se puso el morro así. Y cuando llegamos a casa estaban mis padres, estaban mis tíos, y nos inventamos una mentira. Porque claro, sabíamos que si decíamos la verdad nos iban a dar una paliza por haber sido tan brutos con nuestra prima pequeña. Y entonces, bueno, esa prima tiene mi edad. Y entonces nos inventamos una mentira y dijimos que es que la niña cuando fue a subir el bordillo se cayó. Y con tan mala suerte que puso mal el brazo y se le partió y ¡pum! Bueno, ahí les hicimos todo el croquis y todo el teatro para que se creyeran la coartada, ¿no? Y se la creyeron así de entrada, como que aparentemente se lo tragaron todo. Pero yo recuerdo que esa noche hablábamos con mis hermanos y decíamos, ay, cuando vaya a casa la prima, nuestra prima Conchita, y si le dice la verdad a sus padres, y qué pasará si le preguntan otra vez y ella cuenta la verdad. Y nosotros estábamos con ansiedad, estábamos como, que no se descubra la verdad, porque si se descubre mi padre nos va a dar, pero seguro, con el cinturón. Y se descubrió la verdad. No me acuerdo cuánto tardó en descubrirse, porque esa parte ya no la recuerdo, seguramente mi mente ha querido esconderla por allí, pero se descubrió finalmente. Mi prima cantó, como era lógico, porque la verdad no tenía mucho sentido, toda la cara llena de moratones, el brazo partido, simplemente por una caída. Cuando los niños tienen, eso ocurrió, pues no sé, tendríamos nosotros 7, 8 añitos, esos huesos son todavía de plastelina, no se parten, ¿no? Mira, Daniel esta semana le dieron un balonazo y dijo la doctora que si hubiera sido más adulto se hubiera partido el hueso, porque se le dobló así violentamente para atrás, pero dijo, como es joven todavía, el hueso se le ha deformado un poquito, se le ha como
como abollado, pero ha resistido. Aún así lo inmovilizaron. Dice, pero si hubiera sido más mayor, hubiera habido que ponerle un clavo ahí porque eso se hubiera roto el hueso. Todo ese tiempo que nosotros tapamos la mentira, tapamos la verdad, perdón, y dijimos una mentira, nosotros estábamos en ansiedad. Y es lo mismo que le ocurrió a Adán y Eva. Mientras ellos estaban ahí escondidos, bueno, a ver cómo va a reaccionar Dios, que no nos vea, vamos a disimular como si nada. Y cuando Dios le empezó a hacer las preguntas, Adán disimulaba, no, pues es que fue la mujer que me diste. Y la otra decía, no, pues la serpiente. Y así, cosas como no queriendo reconocer, ¿no? En definitiva, la ansiedad viene por esas preocupaciones de cosas todavía no resueltas. Y a veces incluso, aunque ya estén resueltas, ahí ese temor a que se vuelvan a reproducir nos genera de nuevo la ansiedad. La ansiedad forma parte de nuestra vida. Todos, yo creo que hemos sufrido ansiedad. ¿Por qué? Porque la vida desgasta, la vida tiene amenazas, la vida está llena de problemas y Dios así nos lo hace saber y nos lo recuerda en su palabra precisamente para que no creamos que por el hecho de ser hijos de Dios estamos exentos de problemas. No, tenemos problemas, tenemos la misma clase de problemas que tienen los no creyentes. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en que nosotros tenemos herramientas, recursos, tenemos el poder de Dios disponible para los hijos de Dios, no para los hijos de las tinieblas. Para los hijos de las tinieblas hay otro tipo de poder disponible, que es el poder del diablo, que también tiene cierto poder, cierta clase de recursos, pero que a la larga salen caros, que a la larga son perjudiciales. Nosotros tenemos una cierta cantidad de recursos ilimitados que vienen de la mano de Dios y que nos van a ayudar a poder, vamos a decirlo en estos términos, yo que soy informático de carrera, que nos van a ayudar a gestionar los problemas de la vida y a poder resolverlos con los recursos de Dios. Si yo no consigo enfocarme en Dios para resolver los problemas que se vienen presentando en la vida, yo voy a acabar en un ciclo autodestructivo, yo voy a acabar lleno de nervios, lleno de insomnio, lleno de ansiedad y lleno de dificultades para seguir progresando. Pero Dios nos ofrece bastantes soluciones. En Juan 16:33, voy a estar leyendo la Reina Valera del 60 y en algunos casos otras versiones parafraseadas. En Juan 16:33 dice, está el Señor Jesús hablando a sus discípulos, les dice, estas cosas os he hablado, subraya ahí esa palabra, os he hablado, Dios habla. Para algunos esto puede ser una novedad y algunos se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo escucho yo la voz de Dios? Eso es asunto de otra predicación, pero ten por seguro que Dios habla. Dios habla a sus hijos. Dios continuamente está hablando a sus hijos. A veces el problema es que tenemos la emisora espiritual enfocada en otro canal distinto al que Dios habla. Estamos escuchando como esos radioescuchas que desde su casa oyen la emisora de la policía, la de los bomberos, la de los mozos de escuadra y la de los radioaficionados. Bueno, nosotros tenemos en nuestro espíritu la facultad de oír, en nuestra alma también, de oír diferentes fuentes. Todo consiste en escuchar la fuente correcta. Pero Dios habla. Y Jesús habló a sus discípulos y les dijo, os he hablado para que en mí, dice el Señor Jesús, tengáis paz. Podríamos decir que la paz, esa paz que Dios ofrece, que es un fruto del Espíritu, es lo contrario a la ansiedad. Hay una canción que cantamos hace muchos años que dice paz en medio de la tormenta. Si no hay tormenta, es fácil tener paz. Lo difícil, o cuando tiene sentido la paz, es en medio de la tormenta. Hicieron un concurso una vez
para ver quién pintaba mejor un cuadro. Hilda, para que tomes nota. Y sabéis que Hilda es una gran pintora. Es una pintora excelente. Ahí tenéis una muestra del arte que ella tiene y que Dios ha puesto en sus manos. Y yo en mi casa tengo alguna muestra más. Cuando se haga famosa, tengo ahí un tesoro en el salón de mi casa. Bueno, pues una vez hicieron un concurso para ver quién representaba mejor la paz de Dios. Y entonces algunos pintaron un mar en calma, otros pintaron un campo de flores tranquilas. Y así, hubo diferentes ideas, pero el premio se lo llevó un cuadro en el cual se veía una catarata. Y detrás de la catarata, allí en el huequito de la piedra, metido por dentro de la catarata, había un polluelo tranquilamente en su nido. En una catarata tú sabes que hay mucho ruido. El ruido del agua es atronador si la catarata es un poquito alta. Y salpica el agua. Y ahí, bueno, es un lugar incómodo, podríamos decir. Bueno, pues ese cuadro ganó el premio, porque ahí es donde tiene sentido experimentar la paz, en medio de un ambiente de guerra, en un ambiente hostil, de un ambiente peligroso. Ahí es donde haya completo sentido la paz. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos: en el mundo tendréis problemas, aflicciones, enfermedades, tribulaciones, persecución, injusticias. En el mundo tendréis amenazas, muchas cosas, pero confiad. Yo subrayaría esa palabra también. Confiad, yo, dice Jesús, he vencido al mundo. En medio del problema, en medio de tu temor, en medio de la ansiedad, lo que Jesús te dice es: confía en mí, confía en mí. No confíes en el diagnóstico de otro, no confíes en la medicina de otro, no confíes en promesas de otros, confía en mí. Pero claro, para confiar en Dios, tú tienes que saber qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que Dios ha hablado, cuál es la promesa de Dios para cada situación de tu vida. Escuchar la voz de Dios y recibir el consejo de Dios es lo que más paz puede traer a tu vida, es lo que hará que la ansiedad desaparezca. Cuando tú oyes, cuando tú recibes el consejo de Dios, tú quedas en paz, sobre todo si lo obedeces. Ahora, aquí tenemos que entender algo, y es que Dios muchas veces nos habla a través de los pastores, a través de las personas que están en autoridad, a través de personas que tienen temor de Dios, que pueden ser tus hermanos en la fe, pueden ser tu amigo que tiene temor de Dios, que es un creyente que busca agradar a Dios en su vida. Dios muchas veces te puede hablar a través de esos canales y de ese tipo de palabras. Por supuesto, Dios te puede hablar en su misma palabra, pero a veces la palabra no solamente viene a nosotros porque la leemos, sino porque la escuchamos de otros, porque estamos escuchando el testimonio de otro, y eso mismo puede servirnos a nosotros. Cuando tú oyes la voz de Dios, cuando tú sabes claramente que Dios te está hablando en algo, aun cuando es un regaño y una exhortación, tú quedas en paz, tú quedas amansado. Tú quedas tranquilo porque sabes que ha hablado tu Padre, que tiene la última palabra, que tiene siempre la razón. Yo os he contado el testimonio de cómo Dios me habló a mí personalmente al corazón y me dijo: tú tienes un ídolo con el fútbol. Dios me lo habló hace más o menos un mes. Y entonces yo tuve que tomar algunas decisiones, entre otras, por ejemplo, que nuestro hijo no jugara en domingo con el club, porque pues el domingo es el día del Señor. Y bueno, yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacer esto. Yo estoy diciendo lo que a mí Dios me habló y que me estaba generando ansiedad,
y yo no lo identificaba, yo no estaba a gusto, pero yo lo tapaba, lo camuflaba. Como las cosas iban marchando, pues no enfrentaba ese problema. Pero más de una ocasión yo me había sentido incómodo dejando, por ejemplo, al niño con unos papás todo el domingo, y que el niño no pudiera participar del día del Señor, o que yo llegara muy justo a la reunión, a veces incluso tarde, y no era Dios lo primero en el día domingo, no estaba siendo lo primero, y Dios me habló tan claramente que yo, una vez que me amoldé al consejo de Dios, yo quedé en paz. Y algo que me parecía imposible unos meses atrás, cuando yo me metí en el consejo de Dios, cuando yo obedecí al consejo de Dios, pues resultó que el ídolo se cayó de golpe. Y esa fue una de las palabras que Dios me habló, que tenía que hacer como Gedeón, ir y cortarle ese ídolo desde los pies, desde la raíz, y no consentirle nada. La verdad que ha sido muy gratificante hacer caso a ese consejo que Dios me dio, a mí personalmente estoy hablando. Y hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la bondad de Dios, porque desde que hice eso, el niño ha metido goles en los partidos, el niño le han cambiado los partidos para que juegue en sábado, cuando yo no le pedí al club que cambiara los partidos para el sábado, yo simplemente dije, mira, mi hijo no va a poder venir más los domingos. Y entonces el entrenador y el coordinador me dijo, bueno, pero yo si quieres te lo paso a buscar por casa y yo te lo llevo luego otra vez y te lo llevo al trabajo. Y digo, no, es que yo quiero que el niño esté en la iglesia. Ah, bueno, eso ya son temas personales. Me dijo, digo, sí, son temas personales y queremos que el niño esté en la iglesia el domingo. Y entonces me dijo, bueno, ya veremos a ver qué se puede hacer, como diciendo, pues va a jugar poco, ¿no? Porque, bueno, pues así son las cosas. Pero yo estaba queriendo agradar a mi papá, no estaba queriendo agradar a mi hijo, no estaba queriendo agradar al club o a mi propio deseo. Y Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy bueno porque en todos los partidos desde entonces el niño ha marcado gol. Hasta ese momento el niño había marcado 5 goles en todo el año, que eso es poquísimo para lo que él suele hacer. Y Dios le ha permitido disfrutar. Y hasta el club ha movido los partidos al sábado. Y ahora tienen, por ejemplo, el torneo de fin de temporada y la categoría de él lo pusieron en sábado. Porque si hubiera sido domingo el niño no va. Yo no sé si lo han hecho por eso o no, la verdad que tampoco pregunto. Pero yo veo que cuando uno quiere agradar a Dios, Dios pone las cosas en orden y como las cosas están en orden, la ansiedad desaparece, una preocupación menos. Porque yo antes pasaba toda la semana mirando, a ver, ay, juegan domingo, y a ver cómo voy a hacer, y a quién se lo dejo, y entonces, y cómo lo traigo, y a ver si el club lo va a cambiar o no lo va a cambiar. Y yo miraba la página web todos los días, estaba anticipando mi preocupación. Tenía un ídolo. Pero cuando Dios me habló, pude derribar ese ídolo, pude no darle más lugar a ese ídolo, y Dios quitó la ansiedad. Cuando hemos tenido ataques personales, los pastores tenemos muchos tipos de ataques, pero hay un ataque que va dirigido a nuestra autoridad, al papel de autoridad que nosotros tenemos en la iglesia. Y es curioso porque siempre que hemos tenido algún tipo de ataque de ese tipo, Dios ha traído una palabra para animar, consolar, confortar el corazón, porque uno se queda preocupado cuando alguien empieza a criticar o empieza a decir calumnias o empieza a decir mentiras, empieza a causar desórdenes, pues eso a uno como pastor le preocupa. Y si uno no sabe enfocarse bien en Dios, esa preocupación le roba a uno la paz y le puede incluso descentrar. Y en la última ocasión, para referirme a algo reciente, en la última ocasión que yo he recibido un ataque personal, fue algo tan espectacular porque
Al día siguiente de haber recibido una serie de calumnias por parte de unas personas, me escribió un pastor de Barcelona, un pastor amigo mío, pero que hacía más de un año que yo no hablaba con él. Y él me mandó un WhatsApp sin previo aviso y sin nada. Y el WhatsApp era simplemente un versículo de Isaías 54. Y en el versículo decía: el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y yo dije: Natalia, pero mira lo que me escribe fulanito. Hace más de un año que ni le veo ni le hablo personalmente, pero no porque estemos mal, sino porque no hemos coincidido. Y digo, y mira lo que me escribe. Se habrá enterado de algo de lo que me ha pasado a mí, porque es como si supiera, ¿no? Y entonces le escribí, le di las gracias: fulanito, muchas gracias, tus palabras me ayudan mucho en este momento, las tomo como de parte de Dios, Y entonces, bueno, pues ahí conversamos un poco. Pero así es Dios, ¿no? Tan bueno que Él siempre tiene un recurso, Él siempre tiene una palabra, Él siempre habla de alguna manera para que tú puedas quedar en paz, para que tú puedas tener paz en medio del problema. Esas personas siguieron calumniando, siguieron con sus malas intenciones, pero yo ya tuve paz. Yo ya no me inquieté como, ay, y si alguien se va a creer estas mentiras, y si siguen hablando, yo ya quedé en paz. El Señor me dijo: tranquilo, yo no les estoy apoyando. Tranquilo, descansa, Carlos. Y quedé ciertamente en paz, porque cuando Dios habla, uno queda en paz. El Salmo 119, 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Cuando tú tengas ansiedad, una de las primeras cosas que tienes que hacer es buscar en la palabra de Dios una confirmación, una guía, un direccionamiento de Dios para la situación que estás viviendo. Señor, ¿dónde está la salida de esto? Y a lo mejor Dios no te va a decir cuál es la salida, pero Dios te va a dar una palabra que traiga paz a tu corazón, de manera que puedas desalojar la ansiedad de tu vida. Qué bueno cuando Dios te dice: no te preocupes, yo voy a acabar con tus enemigos. Tranquilo, necesitas una provisión, yo te la voy a dar. Estás enfermo, confía en mí, yo soy mejor médico que el cirujano del hospital. Y así cualquier cosa, Dios te puede hablar de tantas maneras, porque Dios conoce todas tus necesidades y Dios tiene una respuesta para cada situación que tú puedas estar viviendo. Yo os decía ayer, por ejemplo, en el retiro que tuvimos, que una de las cosas en las que yo he sido tratado es cuando la familia se opone a la fe. Y yo puedo ciertamente ayudar y aconsejar, porque puedo entender lo que esté pasando una persona cuya familia no sea creyente, cuya familia le esté continuamente bombardeando la fe y tratando de destruir su fe. Yo sé lo que es eso, yo he pasado por ahí, yo he superado esa prueba, esa dificultad, yo he visto la mano de Dios en medio de todo eso, y yo sé que siente una persona que está en esa situación. Algunos tienen ansiedad precisamente por eso, porque están bajo las críticas, están bajo la impertinencia, la imprudencia, el desprecio de familiares que no son creyentes y que tratan de ridiculizar tu fe. Pero ¿sabes qué? Antes que yo, también Jesús pasó por eso, porque dice la Biblia que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en Él. ¿Qué te parece? Jesús, el Hijo de Dios, sin ningún pecado, sin nada, sus hermanos no podían reprocharle nada. Ay, es que le pedí el juguete a Jesús y no me lo dejó, mamá, mira, regáñale, mamá. No, o sea, Jesús era perfecto, siempre fue perfecto, pero ni siquiera sus hermanos creían en Él. Ni siquiera sus padres entendían cuando Él se perdió 3 días en Jerusalén para debatir con los fariseos y con los sacerdotes acerca del reino de Dios. Y sus padres decían: pero chico, ¿tú qué haces? Que tienes 12 años nada más. Tú tienes que estar con tus padres. Y él decía: yo estoy en los negocios de mi padre. Yo me imagino a José y a María diciendo: este chico, ¿qué le pasa? Le vamos a llevar al psicólogo.
Pero no. Él tenía también ese tipo de oposición de sus hermanos y eso no hizo que él se desesperara, no hizo que él cayera en ansiedad. En Lucas 14:26 dice, en la versión Dios habla hoy, si alguno no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y ahí podríamos añadir algunas cosas más, a su perrito, a su cochecito, a su telefoncito, a su noviecito, a su dinerito, a su suegrita. Si alguno no me ama más que a todo, y aún incluso que a sí mismo, entonces vas a tener dificultades, porque no vas a poder ser un discípulo de Cristo. Serás un intento de discípulo y eso te va a crear ansiedad. Serás permíteme la expresión, un aborto de discípulo. Un intento, pero que no llegarás a ser un discípulo. Y eso crea ansiedad. ¿Podré yo seguir a Cristo? ¿Podré yo tener discípulos? ¿Podré yo participar de un ministerio? ¿Podré yo comprometerme con la iglesia? ¿Podré yo agradar a Dios? Esas preocupaciones que muchas veces están en nosotros vienen causadas porque amamos a alguien o a algo más que a Dios. Y es un tipo de ansiedad que se puede estar generando en tu vida. La vida misma genera ansiedad, como decíamos antes, el trabajo, el ministerio puede generar desgaste y ansiedad. Y el Señor nos dice algunos consejos como lo que está en Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Vuelvo a repetir, pongan todas sus preocupaciones. ¿Qué te preocupa hoy? Tú estás aquí sentado y quizá en algunos momentos de la predicación tu mente se ha ido a otro lugar. Tu mente se ha ido a un problema que todavía está sin resolver, a un enemigo que por ahí todavía te amenaza y te intimida. A lo mejor es el casero de tu casa que te está llamando, oye, págame. Pero bueno, tranquilo que estamos a 31, mañana le pago. No sé, quizá tu mente se ha ido al trabajo, mañana tienes un asunto pendiente allí, o tienes que pedirle perdón a alguien. Quizá tu mente se ha desconectado, se ha distraído por un rato. Eso es una preocupación. ¿Qué te ha sacado del tema que estamos viendo hoy aquí? Quizá ha sido un mensaje en el teléfono, quizá ha sido un plan que tienes pendiente de realizar. ¿Qué te ha sacado? ¿Qué te ha llevado y te ha transportado a otro lugar? Eso es una preocupación. Y el Señor te dice, pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ti. Dios es el que vela por ti. Dios es el que cuida de todos los aspectos de tu vida. Ahora, ¿cómo hago eso, Carlos? ¿Cómo pongo mis preocupaciones en manos de Dios? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ayunar? ¿Tengo que orar 3 horas? ¿Tengo que leer la Biblia hasta que mi mente se olvide del problema? ¿Cómo hago eso de poner mis preocupaciones en manos de Dios? La respuesta está en el anterior versículo. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Humillarte va a traer paz a tu vida, pero humillarte ante Dios, no ante los hombres. Alguien decía, de rodillas ante Dios, de pie ante los hombres, de pie ante las circunstancias, de pie ante los enemigos, de pie ante los retos, pero delante de Dios de rodillas. Anoche mismo yo estaba hablando con uno de mis hijos y tenía que pedir perdón a Dios por algo que había hecho. Y le dije, ¿ya le has pedido perdón a Dios? Sí, ¿cómo se lo has pedido? Pues le he dicho que me perdone. Digo, bueno, eso está muy bien, pero me parece que ha sido un poco ligero. Entonces le dije, ¿quieres que yo ore y tú repites la oración conmigo? Se quedó así como pensando, pero ¿qué vas a orar? Digo, bueno, ahora lo sabrás. Y entonces me dijo, vale. Y le dije, pues lo primero que vamos a hacer es arrodillarnos.
Y nos echamos los dos al suelo y nos pusimos de rodillas y oré una oración de arrepentimiento. No era simplemente, Señor, perdóname por a veces, ¿no? ¿Has pedido perdón? Perdóname. No, así no vale. Es como algo matemático ya, ¿no? Automático. Me toca pedir perdón para que mi papá se quede contento. No es para que tu papá se quede contento, es para que tú te humilles delante de Dios, reconozcas tu pecado y Dios entonces te pueda levantar. Porque si no te humillas, Dios no te levanta. Si tú te quedas de pie, Dios no te va a levantar, ya estás en pie. Pero si tú te humillas, Señor, soy malo. Señor, soy terriblemente malo. Mira lo que hice hoy. Le he mentido, le he pegado, le he robado. Soy malo, Señor. Entonces Dios, cuando te ve allí humillado, pidiéndole perdón a Dios, reconociendo tu maldad, entonces Dios te dice, ven, hijo mío, yo te doy otra oportunidad. Levántate, vete y no peques más. Así es Dios. Así es el amor de Dios. Humillarse en medio de un problema y decirle, Señor, yo no puedo con esto. Señor, esto me supera. Señor, yo creía que era más listo. Señor, yo creía que era más fuerte. Señor, yo creía que a mí nunca me iban a engañar, porque yo soy astuto. Señor, yo creía que a mí nunca me iban a estafar, porque yo estoy pendiente de todo. Pero Señor, aquí estoy. Soy débil. Soy limitado. No puedo con todo. Prefiero, Señor, que tú tomes el control de las cosas. Dime cómo lo tengo que hacer. Señor, he fracasado con tantos novios. Ahora te pido, escoge tú por mí. Y así es como uno se humilla. Así es como uno se humilla ante el poder de Dios. Y le dejas las riendas a Dios y Dios te levanta y Dios te da paz. Filipenses 4:6, creo que muchos lo conocen. Por nada estéis afanosos. Por nada, no merece la pena, te está diciendo Dios, que te pongas ansioso por nada. No tengas ansiedad, no te afanes por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? En toda oración y ruego y también acción de gracias. Y también acción de gracias. Yo cuando mis hijos vienen y me cuentan un problema, casi siempre les hago la misma pregunta. ¿Ya has orado al respecto? ¿O vienes a mí como si yo fuera el muro de los lamentos? Aquí a darte cabezazos conmigo. Ay, papá, mira qué desgraciado soy. ¿Vienes a eso? Bueno, yo te doy un abrazo, soy tu padre. Pero creo que tienes que orar. Creo que le tienes que preguntar a Dios, ¿qué está pasando, Señor? ¿He fallado en algo? ¿Esto es una prueba? Señor, ¿dónde está la salida? Señor, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. También cuando mis hijos me piden que les compre algo, respondo igual. Papá, cómprame una bicicleta nueva. Bueno, ¿has orado ya? Porque yo soy tu padre, pero Dios es el proveedor. ¿Has orado? ¿Se lo has pedido a Dios? Antes de pedírmelo a mí, pídeselo a Dios. Después vienes y me lo pides a mí. A lo mejor si tú se lo pides ante a Dios, Dios ya prepara mi generosidad. Porque yo suelo ser así, ¿eh? ¿Que necesitas qué? Mira, ahí tienes la bici de tu hermano. ¿Que necesitas una calculadora nueva? Ahí está aquella, papá, que está la pantalla rota. No, ahí se ven los números. Yo soy así, hasta que se pueda, se usa. Pero si él ora antes, a lo mejor ya Dios trata conmigo y prepara mi generosidad. No, esto yo lo digo medio chiste, pero es que es real. Es así. Que tienes que hablar con tu jefe, le vas a pedir un aumento de sueldo. Antes ora. Antes habla con Dios. Sean conocidas todas tus peticiones. Tus problemas sean conocidos por Dios. Trasládale a Dios tus inquietudes. Suéltalas allí en la presencia de Dios. Cuando salgas, ahí va a estar el problema, ahí va a estar el reto, ahí va a estar el desafío. Pero ya Dios te habrá dado algo para salir de su presencia con garantías. Para salir y enfrentar ese asunto. La palabra original que utiliza en el griego ahí para afán es la palabra merizo.
que quiere decir, fíjate qué curioso, esa palabra tiene su raíz en una palabra que quiere decir dividir, partir. Cuando tú estás afanado por algo, tu alma se parte literalmente, tu alma se divide, se desconcentra. Ya no estás centrado en una cosa, seguramente deberías estar concentrado en Dios y su voluntad, sino que ya tu alma se trocea. Por aquí tengo un trocito para Dios, por aquí tengo un trocito para el problema va ocupando más trozo de la tarta y el trocito de Dios se va quedando más pequeño. Entonces es interesante, ¿verdad?, que el afán lo que hace es dividir mi atención, dividir mis recursos. El resultado de una persona afanada y con ansiedad es un alma rota, dividida, no armonizada, un alma confundida. Mateo 11:28 dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo empieza el versículo? Venid. El Señor dice: ¿tienes un problema? Ven aquí, hablemos. Vamos a ver qué tan grande es ese problema. Vamos a ver ese problema que tú dices que es imposible de resolver. Ven, yo te voy a mostrar cosas. Yo te voy a mostrar que mi gloria y mi poder son mucho más grandes que ese problema. Ven a mí. Pero muchas veces, cuando surge el problema, nos olvidamos de todas estas cosas. Nos olvidamos. Somos de mente olvidadiza. Parece que nos formatean el disco duro y se pierde toda la información. Porque yo estoy seguro que ahora muchos están diciendo: ay, sí, qué guay esta palabra que está diciendo Carlos, porque yo no lo habré puesto en práctica. Me hubiera evitado tantos problemas, tantos afanes, tantos nervios, tantas noches en vela. Y llega el lunes, llega el martes, llega el jueves, hay un problema y no se nos ocurre lo primero: venir y humillarnos delante de Dios. Venir a Jesús, a los pies de Cristo y decirle: Señor, ayúdame. Enseguida cogemos el teléfono: tú préstame dinero, que tengo una necesidad, y tengo el otro, y el médico, y a ver qué dice internet sobre esta enfermedad, y yo, ¡bum!, y entramos en una corriente de ansiedad impresionante. ¿Sabes? Cuando vas al médico, o antes de ir al médico, hay mucha gente que lo que hace es consultar internet. Tienen médico por internet. O sea, he tenido un dolor en el pecho y entonces busca uno en internet: dolor en el pecho. Entonces te sale ahí taquicardia, infarto de miocardio, no sé qué. Y ya empieza uno como a sudar, pero no es por el infarto, es porque se asustó. Le sale a uno una mancha roja aquí, entonces va a mancha roja en el brazo. Entonces, sida, herpes, no sé qué. ¡Ay, no, Señor! Así somos. En lugar de decir: Señor, ¿qué me pasa? Señor, ¿qué tengo? Señor, sáname. Señor, cuida de mí. Tengo angustia. Así somos, ¿no? Pero yo quisiera que no fuéramos así, que recordáramos que Dios tiene mecanismos para librarnos de la ansiedad, para librarnos de la preocupación futura, del afán. Las finanzas es otro punto tan fuerte, ¿verdad?, que genera tanta ansiedad en nuestras vidas. Proverbios 11:15. Mira, yo te voy a dar algunos consejos de la palabra de Dios para que tú evites entrar en ansiedad. No salgas por fiador de nadie. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, de alguien que no es de su pueblo, de alguien que no es de su confianza. Proverbios 11:15. Pero dice: el que aborrece las fianzas vivirá tranquilo. Ahí tienes un consejo. Ese no te lo va a decir ni Emilio Botín, bueno, ya ese no, la hija. No te lo va a decir ningún banquero, no te lo va a decir ningún prestamista. Todo lo contrario, el banquero te va a decir: oye, ha salido un seguro nuevo, mira, un seguro de hogar, porque ¿y si se te quema la casa? ¿Y si viene una tormenta, un tornado y te destruye tu piso? ¿Y si hay una inundación y se acaba tu propiedad? Sácate este seguro para que estés tranquilo y ya no te preocupes de nada. ¿No os ha pasado eso alguna vez? Que vas al banco y te miran con una cara, te sonríen: buenos días, Carlos.
Yo voy a la oficina que está aquí al principio de la calle Caracas. Si algún día entráis, vais a ver un tipo sentado a mano derecha, con gafas. Se llama Ángel. Y es súper simpático el hombre. Según entras, buenos días, Carlos. Me hace una sonrisa así. Cada semana me ofrece un seguro. Y yo siempre le digo, ¿sabes qué pasa, Ángel? Es que yo soy antiseguros. Yo le doy así como un corte simpático. Digo, yo soy antiseguros. Dice, no, pero mira, ven que te explico. Y es muy pesado el hombre. Claro, él vive de eso. Cuantos más seguros contrate, pues más comisiones se lleva él, más sube su nómina, ¿no? Y el hombre, la verdad que tiene una característica, es perseverante. Si fuera cristiano sería evangelista. No dejaría ni una piedra tranquila. Y siempre me está ofreciendo cosas. Se enteró por ahí que murió mi papá, un día que estábamos hablando, y ya enseguida me dijo, oye, pues si tienes algunos fondos por ahí que no sabes qué hacer con ellos, que sepas que aquí en el Sabadell tenemos... Y yo, no, tranquilo, si esto ya sabemos qué hacer con el dinero. Y el hombre ahí traca y traca para que vivas seguro, para que no te preocupes de nada. Pero en realidad para estar seguros y estar tranquilos, uno de los consejos que nos da la Biblia es este: no le prestes dinero a nadie. Si quieres, en todo caso, regálaselo. Así no vas a estar afanado si te lo devuelven o no. Se lo das y dices, toma, ahí, déjame en paz, ya, toma, cómprate lo que querías. Yo hace tiempo empecé a usar una norma, no siempre, pero algunas veces lo he hecho. Alguien me pedía dinero prestado y yo lo que hacía era regalarle la mitad de lo que me pedía. O una parte de lo que me pedía. Ay, Carlos, ¿me puedes prestar 50 euros? El domingo te los devuelvo. Digo, toma, te regalo 20. Búscate los otros. Así yo ya quedaba, porque si le presto 50, el domingo que viene yo ya estoy como, a ver ¿qué? Se pide un café y no me lo devuelve. ¿Será descarado? Y lo veo ahí en el Facebook que ha ido al parque de atracciones y a mí no me ha devuelto los 50 euros. Y está uno afanándose por algo que no merece la pena. Pues mejor le presto, le doy y así no me ando preocupando de que me lo devuelva. Lucas 12, del 22 al 31, en la Nueva Traducción Viviente dice, Lucas 12, 22 al 31, luego dirigiéndose a sus discípulos dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. ¿Te suena esto o no? ¿Te suena esto? Sinceramente, ¿te suena esto? ¿Alguna vez te has preocupado? ¿Cómo voy a pagar el alquiler el mes que viene, Señor? Y la hipoteca, me está llamando el banco y me están apurando. Y el casero me ha llamado. Y el jefe me ha dicho que aquel dinero que me adelantó, que este mes me lo va a descontar. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿No os ha pasado alguna vez? Yo creo que sí, ¿no? Creo que alguna vez hemos pensado, al abrir la nevera, uy, poca cosa hay aquí. Pero no tengo dinero para ir al Mercadona. Señor, ¿qué voy a comer mañana? Otra vez arroz. Bendito arroz. Si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida, escucha esto porque estas son palabras de Jesús, enseñando a sus discípulos, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. A veces no es ¿qué me voy a vestir mañana? A veces es ¿cuándo me podré comprar el bolso de Vuitton? ¿Cuándo tendré mi iPhone 6? ¡Ay, Señor, cómo lo deseo! A veces no es ni siquiera qué voy a comer o qué me voy a vestir, sino aquello que yo quiero. ¿Cuándo podré ir a comer a tal restaurante? ¿Cuándo podré darme yo una comilona ahí? Es que a veces nos afanamos no por sobrevivir, sino por vivir al nivel de aquellos a los que les tenemos envidia. Eso ya es el colmo de los colmos, ¿no? ¿Cuándo tendré yo aquel coche, Señor? Pero acuérdate que una de las cosas que dijo el Señor es,
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acciones de gracias. En vez de ¿cuándo tendré? ¿Cuándo podré? Más bien, Señor, gracias por mi teléfono coreano este que se me atasca aquí, por mis zapatos de Carrefour, por mi polo de Lidl. Ahí es donde vamos a probar nuestra gratitud a Dios. Y nos vamos a quitar bastante de la ansiedad que tenemos, porque no merece la pena sufrir por esas cosas. El Señor dice, es más la comida, la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, no cosechan, no guardan comida en graneros, pero Dios los alimenta. Y ustedes son para Dios mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios. No trabajan, no cosen su ropa. Sin embargo, ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como los lirios. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que están hoy y mañana se secan y se echan en el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o por lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Es decir, que la ansiedad es un síntoma de no tener fe. La ansiedad y el afán significan que mi fe está muy bajita, que no tengo fe en las promesas de Dios, que no tengo fe en el cuidado de Dios para mi vida. Si tanto me afano, si tanto me preocupo, quiere decir que no confío en que Dios mañana va a tener una provisión para mí, una respuesta para mí, una sanidad para mí, una defensa para mí. No estoy creyendo. Antes me dice el Señor Jesús, busquen el reino de Dios por encima de todo. Por encima de la comida, del iPhone, del vestido, del viaje, de la ropa, de la tecnología, del coche. Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Eso sí, lo que necesites. A veces le traemos a Dios una lista de necesidades y Dios dice, esta fuera, no es una necesidad. Esta fuera, no es una necesidad. La cuarta por aquí abajo, fuera, esto no es una necesidad. Y tú dices, no, seguro que no. ¿No necesito un jet privado? No lo necesitas. Dios te va a dar lo que necesitas. Pero tienes que buscar su reino, poner las prioridades ordenadas. Poner las prioridades en orden. ¿Qué tiene que estar en primer lugar? Dios y su reino. Dios y su reino en primer lugar. Un día un joven me dijo, mi novia me ha dicho que Dios tiene que ser el primero en mi vida. Y después el ministerio. Y después en tercer lugar ella. Y me preguntaba, ¿es así, pastor? Y yo le dije, sí, hasta que te cases. Cuando te cases, Dios va a ser el primero, tu esposa va a ser lo segundo y lo tercero va a ser el ministerio, los discípulos, el servicio, etcétera, etcétera. Digo, pero hasta que te cases, el ministerio está por encima de tu novia. Se quedó chafado, pero se quedó en paz. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El sembrador salió a sembrar, ¿recordáis? Parte cayó entre espinos.
y crecieron los espinos y ahogaron la semilla. Y el Señor está explicando, ese fue el que recibió la palabra, pero por estar afanado con las cosas de este siglo, la palabra se ahogó, no pudo dar ningún fruto para Dios. El afán me impide dar fruto para Dios. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿hacia dónde miras? ¿En qué te inspiras? ¿Qué te motiva? ¿Dónde están tus objetivos? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué esperas de la vida? ¿Está Dios en las respuestas a esas preguntas? ¿Está Dios ahí? ¿En tus sueños? ¿En tus planes? ¿En tus proyectos? Si te has de afanar por algo, yo te diría, el único afán lícito es afánate por buscar la presencia de Dios. Como dijo el salmista, que pueda estar yo todos los días, Señor de mi vida, en tu santuario. Ya no pensaba solo en hoy, estaba pensando en todos los días de su vida, estar en el santuario de Dios. Ese es el único afán que no te va a hacer daño. Ese es el único afán que va a ser beneficioso para tu vida. Ahora, hoy en día, ya lo hemos comentado muchas veces, hay muchos mensajes en las iglesias que no nos hablan de esta manera, nos hablan más bien de buscar las riquezas, de buscar la prosperidad, de hacernos ricos. Y se engordan los oídos y se inflaman las palabras para vender algo que no es bíblico. Y yo el otro día pensaba en algo, cuando leo las noticias, que últimamente hay demasiadas noticias de cristianos perseguidos por el mundo, en todo el mundo, los países donde el Estado Islámico, por ejemplo, está haciendo tantos estragos, los cristianos están siendo decapitados, ahorcados, quemados, solamente por el hecho de ser cristianos, solo porque no quieren confesar a Mahoma ni a Alá, no quieren negar a Cristo, mueren con la palabra Cristo en su boca, pero mueren de una manera trágica, mueren como mártires auténticos. Y está pasando mucho esto en Asia, en África, está pasando demasiado entre los cristianos perseguidos. Yo pensaba, esas iglesias que hay perseguidas, esas iglesias que se tienen que reunir clandestinamente, que no son, a lo mejor son 2, 3 personas que se reúnen en medio de un bosque, en una casa secretamente, que no pueden llevar una Biblia debajo del brazo porque si no quedarían identificados. Si el mensaje que se predica en la mayoría de las iglesias no perseguidas, como puede ser esta, donde tenemos libertad de culto, libertad de expresión, libertad de religión. Si lleváramos el mensaje que se predica en las iglesias no perseguidas a un cristianito de esos que está amenazado de muerte, que sus vecinos ya le tienen bajo sospecha, que se han chivado a la policía para que lo encarcelen o quizá están preparando algo para ir y secuestrarlo y matarlo, ¿qué pasaría? ¿Cómo encajarían esos mensajes de las iglesias no perseguidas en cristianos que están siendo perseguidos hoy en día? Un pastor que llevara un mensaje a esos cristianos y les dijera, haz una siembra y recibe tu sanidad, dale una ofrenda a Dios para que tú recibas tu milagro, para que Dios te haga rico, para que tengas un Cadillac. ¿Te imaginas? Que sería verdaderamente absurdo, ¿no? Algo, no sé, fuera como un pez fuera del agua, no tendría ningún sentido. Pero muchas veces se escuchan mensajes que van en ese sentido. Incluso puede haber predicaciones que nos generan ansiedad. Porque yo he llegado a oír mensajes donde se le lanzan unas proclamas a la gente que le dice, mira, si tú no eres rico es porque no tienes fe. Si tú no eres multimillonario es porque tú eres un incrédulo, es porque tú no le has dado suficiente a Dios y cosas semejantes a esas. Si tú estás enfermo es porque definitivamente tú no le das nada a Dios. Bueno, mensajes de ese tipo que lo que hacen es crear
una ansiedad en la persona que está buscando algo de Dios, porque dice, uy, entonces yo estoy mal, entonces yo no lo estoy haciendo bien, entonces claro, es que si yo no soy rico, es que yo no estoy en la bendición de Dios. Y se crean ansiedades por predicaciones, como digo yo, de los tuercebiblias, de los que manipulan la palabra de Dios. Yo últimamente estoy aplicando esa norma a mis preocupaciones, a mis predicaciones. Señor, si yo tuviera que predicar esto mismo, salvando el contexto, ¿no? Contextualizando, ¿sí? Pero si yo tuviera que predicar la esencia de este mensaje o de cualquier otro mensaje que yo dé, ¿lo podría hacer a cualquier cristiano? Incluso a un cristiano que esté siendo perseguido. ¿O hay predicaciones mías que a un cristiano en serias dificultades de su vida les serían absolutamente inservibles? Porque si es así, yo me voy a replantear lo que tengo que predicar o aquel mensaje que yo iba a dar. No vaya a ser que yo esté dirigiéndome o procurando unos discípulos acomodados, como los políticos que hablábamos antes, ¿no? Que les ha venido bien este varapalo, por ejemplo, en Barcelona perder la alcaldía, o en Madrid también perder la alcaldía, y en muchas ciudades importantes de España, porque a veces nos pasa a nosotros, que estamos tan pachorros, acomodados, que lo único que queremos es palabras que vengan a endulzarnos el oído, a que no tengamos nosotros que hacer ningún esfuercito de nada, que Dios lo haga todo, porque como Dios es todopoderoso y como Dios es rico, pues que me dé su riqueza, así, sin más. No, hay cosas que tú vas a tener que hacer, y entre otras tú vas a tener que examinar tu fe para ver si eres una persona incrédula y por eso tienes ansiedad. Tú vas a tener que examinar tus prioridades para ver si Dios está en el primer lugar de tus prioridades, valga la redundancia. Tú vas a tener que mirar si te estás afanando por cosas que no merecen la pena, porque le estás dando más importancia a la ropa que a tu vida misma. Le estás dando más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales, a las cosas terrenales que a las cosas eternas que pertenecen al reino de Dios. Eso te va a tocar examinarlo a ti. Y lo que tengas que remover, como yo tuve que remover ese ídolo, pues lo vas a tener que hacer tú. Porque Dios no le dijo a Gedeón, oye Gedeón, tranquilo que esta noche yo voy a derribar esos ídolos, y cuando los haya derribado todo el mundo va a tener temor de Dios en este pueblo. No, le dijo, ve y derriba los ídolos de la casa de tu padre. Los vas a derribar tú, te vas a jugar tú el pescuezo. Tú te vas a arriesgar a tomar esa acción, pero porque Dios te la está mandando. Nos toca a nosotros ahora mover ficha. Cuando tú salgas por esa puerta y tengas que enfrentar problemas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llevar todas tus peticiones a Dios? ¿Vas a tener un corazón agradecido? Señor, gracias porque el metro tiene aire acondicionado, por ejemplo. O vas a estar, Señor, necesito un coche, y si no me das el coche me entro en afán y me pongo nervioso, Señor, porque ¿cómo es posible que un hijo tuyo vaya en metro? Si a mí me han dicho que tú prosperas a todos y tú les das a todos riquezas hasta que nos salen por las orejas. Pues vas a tener que revisar esas cosas y vas a tener que hacer algunos ajustes en tu vida para que la ansiedad se disuelva como un azucarillo en agua y desaparezca de tu vida y puedas tener la paz de Dios. ¿Oramos? Le ponemos a Dios ahora, dedicamos un rato a poner nuestras peticiones delante de Dios. Si ha habido cosas que durante esta predicación a ti te han descentrado, te han distraído del mensaje de Dios, yo quiero invitarte a que las pongas delante de Dios, a que esas preocupaciones
las pongas ahora delante de Dios. Y le digas, Señor, esto me preocupa, me he dado cuenta de que me he despistado muchas veces en esta hora que hemos estado aquí compartiendo la palabra de Dios. Me he dado cuenta que varias veces yo estaba pensando en otras cosas. Estoy distraído, estoy afanado, estoy con ansiedad. Dile, Señor, toma tú el control de estas cosas. No quiero volver a retomar mis cargas en el mismo lugar, como esas personas que al volver de vacaciones sufren lo que hoy en día se llama el estrés posvacacional. Qué cosa tan absurda, Señor. Después de venir de un tiempo supuestamente de relajación, de despreocupación, de desintoxicación, y vuelven a lo mismo. Señor, yo quiero aprender a confiar en ti, quiero aprender a confiar en tus promesas, quiero aprender a recibir de ti toda palabra de ánimo para mi corazón, de consuelo, de fortaleza. Como dijo aquel hombre, el gozo del Señor es mi fortaleza, es la fortaleza de mi vida. Señor, qué preocupación, qué problema puede haber más grande que tu poder. Tú que fundaste la tierra, tú que creaste los cielos y pusiste en ellos el sol, la luna, las estrellas. ¿Qué preocupación, Señor, podría yo tener? Sería ofenderte a ti, Dios mío, y esta mañana quiero empezar por ahí, Señor, por pedirte perdón por haber estado afanado, por haber estado en ansiedad, por no haberme concentrado en tus promesas, por no haber querido escuchar con atención tu palabra, por no haber prestado mis oídos a tu consejo sabio, Señor, por haber ignorado los principios, tus leyes, tus mandamientos, Señor, por haber confiado en mí mismo, hasta que me he dado cuenta de que no puedo con más, de que no puedo soportar más carga. Señor, he sufrido las heridas, he sufrido el desgaste propio de la vida y hoy vengo a ti a ser renovado, a sumergirme en tu presencia, a sumergirme en el río de vida, en ese río de agua fresca que calma la ansiedad, que trae respuestas, que trae vida, que trae gozo. Señor, hoy entrego toda preocupación, hoy quiero contarte todas mis preocupaciones, aún mis planes y mis sueños. Y yo te invito a que ores por un tiempo allí, tú mismo, con Dios, le digas al Señor qué cosas son las que te preocupan, qué cosas son las que te tienen en tormento, en angustia, qué cosas te tienen en tristeza, qué cosas hay que no dependen de ti, que se solucionen, pero te incomodan y no ves una salida para esos asuntos. Quizá problemas en el trabajo, problemas con el esposo, con la esposa, problemas con los hijos, con los padres, problemas financieros, en los cuales no ves cómo se van a solucionar, pero cuéntale a Dios lo que estás viviendo. Cuéntale a Dios en este momento, dile, Señor, traigo a ti estos afanes, porque yo me he estado afanando por estas cosas, pero ahora quiero, Señor, quiero descansar en ti, quiero descansar en tus promesas, Señor, en tu bondad, en tu fidelidad, en que tú harás algo, Señor. Me cuesta soltar estas cargas, Señor, porque aún mientras las tengo yo, aunque sea con afán y con ansiedad, pienso que de alguna manera podré solucionarlo. Pero, Señor, quiero que tú lo hagas por mí. Quiero que tú me muestres la solución. Quiero que tú me ayudes a esperar la solución que tú traigas. Quiero confiar en ti, Dios mío. Tú me has dicho en esta mañana, Padre, que no merece la pena que me afane por estas cosas. No merece la pena que mi alma se turbe por cosas
como qué voy a comer o qué voy a vestir, o cuándo tendré la sanidad, o cuándo tendré la solución a este problema que me acucia, que me aprieta, que me presiona, Señor, que presiona mi alma, que no me deja descansar, que hace que salga lo peor de mí, que trate mal a los demás, porque tengo enojo, tengo ira. Señor, quiero pedirte perdón, quiero pedirte que tú tomes las riendas y el volante de esta barca, Señor. Cuéntale a Dios lo que te preocupa. Cuéntale a Dios esos planes que tienes, que no sabes si saldrán bien, que no sabes si los has planeado bien. Cuéntaselo a Dios. Señor, traigo aquí mis cargas. Quiero dejar mis cargas en ti, Señor. Habla con Dios. Dale gracias a Dios. Eso es. Allí mientras tú hablas con Dios, Dios empieza a obrar sobrenaturalmente en las circunstancias. Dios dice, si tú me dejas el control, yo lo haré mejor que tú. Si tú me dejas que te defienda, yo te defenderé mejor de lo que tú lo puedes hacer. Si tú me dejas ser tu abogado, yo ganaré este recurso. Si tú dejas que yo me glorifique, tú mismo me acabarás alabando. Gracias, Dios. Trae paz, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, que traigas paz al corazón de aquellos que están turbados, de aquellos que están distraídos, confundidos, de aquellos que no hayan acomodo en la vida, de aquellos que no ven la manera de resolver la situación que están viviendo. Yo te pido que traigas paz a sus corazones, Señor, que ninguno salga de aquí tal como entró, Señor, sino que al volver sus ojos a ti puedan ver tu mirada y tu mirada les traiga paz. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres rico, tú eres sabio, tú eres poderoso. Tú lo sabes todo, Señor. Toma tú el control, Señor. Gracias por las dificultades. Me hacen buscarte, Señor. Gracias por los problemas. Me acuerdo que tú estás por encima de los problemas. Gracias, Señor, por las noches de llanto, porque a la mañana viene el gozo, la risa, el consuelo. Gracias, Señor, porque al fin veré tu rostro y veré tu bondad, veré tu fidelidad. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Renuévame. Santo eres, Dios. Enamórame de ti, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Experimenta la mano de Dios tomando tu mano y levantándote para que tú le alabes, para que tú le bendigas, para que tú puedas testificar que Dios ha sido fiel. Así es, Señor, así es. Te agradecemos, Señor, tus palabras. Te agradecemos tu presencia. Te agradecemos, Señor, tu fidelidad. Y queremos terminar esta mañana alabándote, Señor, con alegría de corazón, sabiendo que tú nos has hecho libres para que te alabemos, Dios. Vamos, alábale. Da mi corazón, no me rescató.
La misión en ti encontré, no me puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. Vamos, alábale. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, no se acaba, tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar, necesito Dios, eres mi libertad, lo dominará. Seguiré hasta el final. ¡Vamos! En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, no se acaba, tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, tú eres mi libertad, ¡vamos! Soy libre, sé exaltado, tu amor, no se acaba, sé exaltado, tu amor, no se acaba, tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar, necesito Dios, tú eres mi libertad, tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar, necesito Dios, tú eres mi libertad, Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde esta semana y que puedas vivir en la paz del Señor. Amén. Bueno, saluda por favor a unos cuantos que estén por ahí cerca tuyos, que también los abrazos relajan. Hola. Hola, muy buenas tardes. Es para anunciar el menú de dentro de 8 días, ceviche. Son solo 6 euros para que nos colaboren para los campamentos de los jóvenes. Y para niños hay hamburguesa, 4 euros. Anotarse con Merceditas los que faltan, ¿vale? Muchas gracias.